Ok. Ajá. Bueno, buenas noches muchachos. Mi nombre es Daniel Hernández, soy estudiante de quinto año. Soy preparador de la cátedra de inmunología desde hace 2 años aproximadamente. No había tenido la oportunidad de darles la bienvenida. Digamos que en este año estoy pasando mucho menos tiempo dentro de la escuela como tal, a menos en este principio de año. Entonces, bueno, en un principio, un paréntesis antes de comenzar, quería darles la bienvenida. Les pido que por favor no escuchen tanto lo que se habla de la materia en años superiores, sino que desarrollen y vivan sus propias experiencias y vean cómo es la materia y eso a lo largo de toda la carrera, ¿ok? No nada más con inmunología. Una de las características que tiene inmunología es que es una materia que, como bien les estaba diciendo Nicole, van a ir viéndola por partes. O sea, van a ir viendo los temas mucho más divididos, van a ir viendo los temas como en partes de una misma pintura, una misma fotografía. Y ya al final de la materia, si bien no se entendieron muchas cosas al principio, al final van a tener muchísimo más sentido. Entonces, por supuesto, ahorita se ve mucho más abstracto. Se dan cuenta que hay mucho contenido. Me imagino que fue una saturación de contenido, hablar de todos los marcadores, todas las funciones de las células. Pero como también les dijo Nicole, a medida que vayan avanzando en la materia, se van a dar cuenta de que se va haciendo más fácil. Y bueno, de igual manera, inmunología es una materia de repetición, así que van a ir repitiendo los mismos temas una y otra vez. En cuanto a esto, bueno, células y tejidos es lo principal, lo primero que van a ver en inmunología. Cuando hablamos de los tejidos linfáticos, estamos hablando hay una clasificación que los separa en órganos linfoides tanto primarios como secundarios. ¿Qué nos interesa a nosotros si son primarios o secundarios? Primarios o centrales, secundarios o periféricos. En los primarios, lo principal que se desarrolla es la maduración de las diferentes células de la respuesta inmunitaria. En este caso, principalmente linfocitos T y linfocitos B. Y cuando hablamos de secundarios o periféricos, estamos hablando de características ya de presentación antigénica, que bueno, la presentación antigénica la verán en una clase más adelante, y no solo presentación antigénica, sino también el desarrollo de la respuesta inmunitaria como tal. Entonces, en los órganos primarios centrales tenemos lo que es el timo y la médula ósea. Y en los secundarios o periféricos tenemos lo que son los ganglios linfáticos, el vaso y otro componente o otro conjunto de tejidos que vamos a llamar MAL, que es el tejido linfático asociado a mucosas. Principalmente en estos tejidos lo que vamos a ver es la maduración, como ya hice mención, interacción, diferenciación, activación de la respuesta inmunitaria, ¿ok? De las distintas células. Eso es, digamos que, un mantra que los va a perseguir durante todo el desarrollo de la materia. La siguiente, por favor, Nicole. Entonces, empezamos con los órganos primarios. En este caso vamos a tener lo que es el timo. Probablemente hayan visto el timo en anatomía, en histología, etcétera. Estamos hablando de un órgano que a lo largo de lo que es el desarrollo de la vida va a comenzar a involucionar. Es un órgano bilobulado que está presente en lo que es el mediastino anterior, está anterior a lo que es el corazón y posterior o detrás de lo que es el esternón. En cuanto a la función inmunológica, una de las principales, como ya les hizo mención Nicole, es el desarrollo de la tolerancia central, que cuando hablamos de tolerancia central y de tolerancia en específico, siempre tenemos que pensar que la inmunología se separa en el desarrollo de una respuesta inmunitaria y ese mismo desarrollo de la respuesta inmunitaria puede irse a dos vertientes. Puede irse a lo que es la hipersensibilidad, que es un desarrollo exacerbado o exagerado de la respuesta inmunitaria, y puede irse a la autoinmunidad, que es cuando es un desarrollo de la respuesta inmunitaria en contra de lo propio. ¿Ok? Dentro de todo eso entra lo que es la regulación, porque como siempre en el organismo, digamos que es muy perfecto y siempre tiene que haber un freno de todo lo que está ocurriendo y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces necesitamos mecanismos que vayan a frenar estas dos desarrollos de la respuesta a las que ya les hice mención. Esas son clases más adelante, son temas más adelante y los van a evaluar más adelante. En cuanto al timo, lo más importante es la educación tímica. Vamos a separar el timo en lo que es corteza y médula. Principalmente en la corteza vamos a tener lo que son los timocitos, que son aquellas células T inmaduras o en un proceso de desarrollo. Y a nivel de la médula vamos a tener ya lo que son los linfocitos T más maduros que van a llevarse a lo que es la circulación periférica. En un principio, la selección tímica, vamos a tener lo que es la selección positiva, la educación tímica, vamos a tener lo que es la selección positiva y selección negativa. La selección positiva ocurre a lo que es a nivel de la corteza y la selección negativa ocurre a nivel de la médula. En el caso de la selección positiva, esto es una pregunta de examen, siempre, por lo general, esta es la pregunta que hacen en los exámenes. Em, la selección positiva se basa en el reconocimiento de esta misma célula T que está en desarrollo con un componente que es el MHC, que ya se los han mencionado, que es el complejo mayor de histocompatibilidad.
En el desarrollo de una respuesta inmunitaria siempre tiene que haber un elemento que reconozca y presente antígenos, que se los presenta a las células inmunocompetentes, ¿ok? Entonces, esta es la principal función, una de las principales, a grosso modo, el MHC. Entonces, en esa selección positiva, nosotros nos interesa es que esos timocitos que están en desarrollo pueden interactuar con esos linfocitos, con ese complejo mayor de histocompatibilidad, que reconozca antígenos propios presentados a través de un MHC, ¿ok? Propio. Eso es importante. De no existir este reconocimiento a lo que son los antígenos propios presentados a través de un MHC, un complejo mayor de histocompatibilidad propio, se descartan esos timocitos y se eliminan por apoptosis, ¿ok? La presentación de esos antígenos que se está dando a través de las moléculas MHC ocurre a través de células dendríticas, que son esas células dendríticas que están a nivel de la periferia, que era lo que les estaba explicando Nicole también, una de las funciones más importantes que tienen las células dendríticas. Y bueno, ellos son los que van a traer los antígenos de la periferia hacia el timo para el desarrollo de la respuesta. Luego, a nivel de la médula, ya pasado lo que es la selección positiva, pasamos a lo que es la selección negativa. Ya sabemos que reconoce esa molécula MHC, fino, o sea, ocurre de una manera correcta. Ahora, como ya les había hecho mención, no puede ser algo que sea exacerbado ni tampoco que genere autoinmunidad. Entonces, en la selección negativa se basa en que exista como un rango de interacción entre la célula T con ese MHC, que no sea ni muy alto ni muy bajo en cuanto a la afinidad. ¿Ok? Sino que sea una afinidad específica para que se dé el desarrollo de la respuesta. Si responde, digamos que con una alta afinidad, de igual manera es eliminado, se induce la apoptosis por distintos mecanismos que van a estar viendo más adelante, y la célula muere, y bueno, las principales timocitos o células T que van a salir del timo son las que ya atravesaron estos dos procesos, ¿ok? Digamos que hay un 95% de los timocitos, 90% que se desarrolla a nivel de la corteza y un 10% que ya va a estar presente a nivel de la médula, pero en sí, linfocitos T que lleguen a la sangre periférica es 1%. ¿Ok? Esto en cuanto al timo es quizá lo más importante. La siguiente, por favor. Siguiendo con lo demás, tenemos lo que es la médula ósea. En este caso, la médula ósea se encarga o es uno de los órganos más importantes en el desarrollo de las distintas ramas celulares, lo que es el desarrollo de la hematopoiesis, que también les hizo mención Nicole cuando dijo las distintas líneas celulares, ya sea mieloide o linfoide. En este caso, y en lo que respecta al desarrollo de una respuesta inmunitaria, nos vamos a basar en lo que es el desarrollo de la célula B. ¿Ok? Si la célula T recibe su nombre debido al timo, la célula B recibe su nombre, ese nombre B, porque encontramos este mismo tipo de células a nivel de lo que era la bolsa de Fabricio en las aves principalmente. Eh, entonces, se hace la relación en cuanto al descubrimiento de esta célula, el desarrollo de las distintas investigaciones, y bueno, nos basamos en eso. De igual manera, bueno, en la médula ósea sabemos que la médula ósea se diferencia o se desarrolla su estructura, como bien vieron en histología, en distintas trabéculas, va a tener un contenido principal de lo que es adipocitos, es decir, grasa, y el resto van a ser componentes celulares que pueden ser megacariocitos, leucocitos, eritrocitos principalmente, y bueno, se da el desarrollo de las distintas células. ¿Ok? Em, Eso sería, digamos que lo más importante, lo más relevante en cuanto a lo que es la médula ósea y el desarrollo de la célula B. ¿Ok? La siguiente. Ajá. Sistema linfático, ganglios y vasos. Cuando empecé a ver inmunología, recuerdo que los preparadores me decían que una de las preguntas de examen principales que se podían hacer era que se dibujara la estructura del ganglio linfático, se explicara cómo era la estructura del ganglio linfático y la función. Realmente nunca me hicieron esa pregunta y en los años siguientes tampoco hicieron esa pregunta, pero les hago la acotación por si acaso. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces tenemos el sistema linfático, que ya lo vieron también en anatomía, histología y todo lo demás, que se basa en ese conjunto de vasos linfáticos que lo que van a hacer es transportar la linfa. En este caso, bueno, el drenaje linfático sabemos que el organismo se compone en distintos compartimientos de líquido, o sea, líquido intracelular y líquido extracelular. Em, Eso se basa en un constante, que eso también lo van a ver en fisiología, digamos que intercambio o absorción y secreción de esos distintos líquidos en los distintos compartimientos, pero todo tiene que estar en un equilibrio. Hay una parte de ese líquido que digamos que, bueno, cuando se está dando todo lo que es el intercambio gaseoso, no, el intercambio de oxígeno y solutos a nivel de los tejidos, sabemos que en lo que es el componente capilar de ese vaso sanguíneo, atraviesan esos distintos, lo que es el oxígeno y los solutos, llegan a los tejidos. Y lo que es el componente o el polo vascular más venoso de ese mismo vaso, lo que se encarga es más de la reabsorción y por supuesto la captación de todos esos componentes de desecho que se llevan a través de las venas.
¿ok? Siempre hay una pequeña cantidad de líquido que queda ahí, digamos que en el espacio intersticial, que no es reabsorbido a nivel de las vénulas. Entonces, ¿qué pasa con ese líquido? ¿Queda ahí? No, porque entonces ya estaríamos desarrollando lo que son patologías como el edema y todo este tipo de cosas. Entonces, para eso existe lo que es el sistema linfático, que se encarga de la reabsorción de ese mismo líquido que digamos que permanece, o ese líquido que se mantuvo ahí o se quedó ahí y no fue reabsorbido a nivel de las vénulas. ¿Ok? Entonces, de eso se encarga el sistema linfático. ¿Cuál es la función inmunológica más importante de esto? Que en lo que es el desarrollo de una respuesta inmunológica, el principal lugar o donde se va a llevar a cabo lo que es la presentación antigénica, o que lo vamos a ver más adelante, o donde las células dendríticas, digamos que van a captar antígenos en la periférica y lo van a llevar, es a esto, al ganglio linfático. ¿Ok? Digamos que el ganglio linfático es como la comisaría de policía, que es donde se van a llevar principalmente a todos los criminales o, bueno, los elementos que van a generar un daño al cuerpo. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura del ganglio linfático, que se divide en lo que es la corteza, paracorteza y la médula. Y bueno, los componentes celulares de importancia que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ajá. Entonces, como ya había hecho mención, se divide en corteza, paracorteza y médula. Cada uno de ellos se va a llevar a cabo distintos mecanismos de la respuesta inmunológica. Principalmente en la corteza vamos a encontrar lo que son los linfocitos, macrófagos y células dendríticas foliculares. Aquí es también donde vamos a encontrar lo que son los folículos primarios, el desarrollo de folículos secundarios y, por supuesto, los centros germinales, que es lo que más nos interesa en el desarrollo de la respuesta. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Luego tenemos lo que es la paracorteza, donde entramos las células T y células dendríticas activadas, que son esas mismas células dendríticas que, como bien les dije, van a captar a los criminales en la periferia, em, y lo van a llevar a la comisaría, que en este caso la comisaría es el ganglio linfático. ¿Ok? Y digamos que es donde se va a llevar a cabo la presentación antigénica, el desarrollo de los demás mecanismos a lo largo de la estructura del ganglio. Por último, tenemos la médula, que es donde vamos a tener células linfoides en menor cantidad y células plasmáticas. Una célula plasmática es una célula B que fue activada, se diferenció, em, cumple su desarrollo y se transformó, bueno, la palabra se diferenció, pero no quería repetirla, en una célula productora de anticuerpos, que era la que le estaba haciendo referencia a Nicolás hace rato. ¿Ok? Eh, si puedes pasar a la siguiente lámina, creo que era de ganglio también. Ajá. Entonces, bueno, esta es una imagen muchísimo más grande para desarrollar lo que es la función o cómo es la estructura del ganglio linfático. Entonces, arriba a la izquierda lo que van a tener es lo que ya habíamos hecho mención, corteza, paracorteza y médula. Em, a lo que es a la izquierda vamos a tener los distintos grupos celulares que vamos a estar presentes en cada una de esas capas a las que ya hicimos mención. Tenemos lo que es el folículo linfoide primario, que vamos a suponer en presencia de un reto antigénico, se desarrolla un folículo linfoide secundario, y de allí, en el centro de ese folículo secundario, vamos a tener lo que es el centro germinal. ¿Qué es el centro germinal? Vamos a tener en el centro de ese, valga la redundancia, de ese centro germinal, vamos a tener linfocitos B, y en la periferia linfocitos T activados, que lo que hacen es que van a estimular a esos linfocitos B. ¿Y qué pasa cuando yo estimulo un linfocito B? Va a ocurrir lo que es la diferenciación, activación y proliferación. ¿Y qué pasa con ello? Que esa célula B se convierte en una célula plasmática, productora de anticuerpos. ¿Y dónde vimos que estaba la célula plasmática? En la médula. ¿Ok? Entonces digamos que se va a estar generando una interacción de los distintos componentes celulares en las distintas capas entre una y otra para que se dé el desarrollo de la respuesta inmunitaria. ¿Ok? No es algo estático, sino que es algo que está ocurriendo en movimiento a lo largo de toda la respuesta. ¿Sí? Eso se ve más adelante, no se preocupen, y se va a ir desarrollando más a profundidad. A la derecha de esta misma imagen, lo que está haciendo referencia a ese componente venoso al que ya había hecho mención, y cómo se da la extravasación tanto de las células de la respuesta inmunitaria a nivel de la sangre, a lo que es la linfa o el ganglio linfático como tal, y también, por supuesto, componentes más patógenos, como pueden ser bacterias, virus, etcétera. ¿Ok? La siguiente. Luego de eso, y bueno, para finalizar, porque realmente en cuanto a tejidos, esto es lo más importante, también hace referencia a lo que es el vaso, en cuanto a lo que es la pulpa roja, la pulpa blanca. Realmente el vaso nunca ha sido pregunta de examen, y no se le da ese desarrollo tan marcado, porque digamos que la función principal de vaso, más allá de una función inmunológica, cumple una función de lo que vamos a llamar la depuración de la sangre o la eliminación de esos eritrocitos que digamos que ya están en senescencia o que envejecieron mucho y digamos que se eliminó, cumplieron su vida útil. ¿Ok? Entonces, en pulpa roja vamos a tener lo que es la eliminación de esos mismos eritrocitos, lo van a estar viendo también en sus libros, en sus guías cuando lo revisen. Y en la pulpa blanca lo que más nos interesa es la vaina linfática, eh,
perivascular, que de igual manera, y como se van a dar cuenta cuando lo revisen, hay una relación con lo que es el desarrollo de folículos primarios secundarios y el desarrollo de una respuesta inmunitaria. ¿Ok? La pulpa blanca y el desarrollo de una respuesta a nivel del vaso nos interesa para lo que son respuestas sistémicas, es decir, que involucran a todo el organismo. ¿Ok? Eso lo van a estar viendo más adelante y por supuesto se van a hacer la diferenciación. ¿Sí? Entonces, bueno, continuando, MALT, por supuesto, también van a tener una clase aparte sobre esto, que va a ser inmunidad de mucosas y piel, pero eso lo van a ver muchísimo más adelante, casi que tercera unidad, pero no está de más, digamos, que hacer la referencia porque también forma parte de los órganos linfoides secundarios. Entonces, ¿qué significa mal? Tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Qué nos dice eso? Que está presente en las mucosas. ¿Y qué es lo más importante de las mucosas? Que son las que se encuentran en contacto con esa gran cantidad de antígenos. Nosotros todos los días, en todo momento, siempre estamos en presencia de distintos antígenos. Y entonces siempre se está generando un reto inmunológico. Es decir, que siempre se está generando una respuesta inmunitaria. ¿Ok? Tu organismo siempre te está defendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferenciación entre los distintos tejidos. En este caso, vamos a suponer, cuando hablamos de MALT, hacemos una generalización de todo. Cuando hablamos de BALT, que ya es directamente a los bronquios o al tejido respiratorio. Y cuando hablamos de GALT, que es ya al tejido intestinal. Y por supuesto, bueno, la función inmunitaria a nivel de ese tejido. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando hablamos de tejido linfoide asociado a mucosas, sabemos que es un componente que puede ser un cúmulo o un conjunto de elementos celulares o componentes humorales de la respuesta inmunitaria que están presentes en un tejido específico, en este caso, que nos interesa que serían las mucosas, y están generando un tipo de protección a nivel de ese tejido, ¿ok? A la izquierda, eso es como un abreboca, como siempre, porque digamos que esto es materia de lo que ya les dije, piel y mucosas. Van a ver lo que es ese GALT, que ya estaría hablando de lo que es el tejido linfoide asociado a mucosa, pero a nivel del intestino. ¿Y cómo se da la diferenciación? Entonces, siempre vas a tener, vamos a suponer lo que son las vellosidades que ya sabemos que están presentes a nivel del intestino. Vamos a tener células M, que no voy a hacer profundidad en cuanto a la función de las células M, pero siempre tengan presente que se va a dar una división. Cuando hay inmunología, siempre hay una división y hay una estructura específica de cómo están cada uno de los componentes de la respuesta inmunitaria. Entonces, tenemos la lámina propia y tenemos la submucosa. ¿Qué diferencia una de otra? Siempre tenemos una zona que es efectora y una zona que es inductora de la respuesta inmunitaria. ¿Qué significa que es inductora? Que es donde se lleva a cabo la presentación, el desarrollo de la respuesta inmunitaria, y digamos que es donde se genera ese reto antigénico en sí al organismo. ¿Ok? Y la zona efectora, como su mismo nombre lo indica, es donde se va a llevar a cabo la respuesta. ¿Ok? Que si lo llevamos a lo que ya hemos hablado, digamos que una zona inductora podría ser lo que es el ganglio linfático. Y una sola efectora es ya la periferia, una vez que las células plasmáticas producen los anticuerpos, o sea, la activación de linfocitos T para que vayan a generar la respuesta. O sea, ¿ok? Que era lo que estaba diciendo Nicole con respecto a inmunidad celular o inmunidad humoral, que lo van a ver cuando vean la prepa o si ya vieron la clase, que también se los presenta. ¿Ok? Y creo que eso sería todo. Quería agregar algo que es otra pregunta de examen, creo que se las han hecho en otras circunstancias, que es la recirculación linfocitaria, el proceso de recirculación linfocitaria. ¿En qué consiste? Digamos que em, en el desarrollo de la respuesta inmunitaria, nosotros siempre vamos a tener, no es como que se genera una célula T y esa célula T, digamos que no. Tenemos múltiples células T contra múltiples antígenos. No ocurre de esa manera, ¿ok? Cuando separamos, lo que pasa es que es como que bastante, pero vamos a hacerlo más pequeñito. Cuando separamos la respuesta, tenemos una respuesta que es específica y una que es inespecífica. Cuando hablamos de célula T, estamos hablando de una respuesta que es específica. Por lo tanto, si es específica, no pueden haber múltiples elementos o múltiples células que van a ir en contra de ella, ¿ok? Sino que tenemos una única célula T que es específica para un único antígeno. Y una vez que se da la interacción de esa célula T con ese antígeno, ahí sí existe una multiplicación, pero de esa misma célula T que es única para ese antígeno, ¿ok? Es específica. Entonces, cuando hablamos del proceso de recirculación linfocitaria, sabemos la gran cantidad de ganglios que existen a lo largo del organismo, sabemos el conjunto de vasos linfáticos que digamos que van generando toda esa red de drenaje linfático a lo largo de todo el organismo. Entonces, la posibilidad de que una célula T se encuentre con su antígeno en específico, digamos que en un ganglio X, es bastante baja. O sea, la probabilidad es bastante baja y digamos que em, se requiere de este proceso de recirculación linfocitaria. Cuando hablamos del proceso de recirculación linfocitaria, vamos a suponer que una bacteria entra por un ganglio linfático que se encuentra a nivel de la punta de la nariz.
Y el linfocito T o la célula T, que es específica para esa bacteria, está en la punta del dedo gordo del pie. ¿Cómo se encuentran una con la otra? Ocurre lo que es la recirculación linfocitaria. Es decir, ese linfocito va a estar circulando a lo largo de todo lo que es la red linfática, a lo largo de cada uno de los ganglios linfáticos, revisando cada uno. Es como una patrulla de la policía. Entonces, ellos van a estar patrullando, entre comillas, no vayan a poner patrullando en el examen, patrullando cada uno de los ganglios linfáticos hasta que se encuentre con su antígeno específico. De no encontrarse con su antígeno en específico, va a irse, digamos que a lo que es la comisaría, vamos a ponerlo así, que en este caso puede ser el hígado o el vaso, y va a permanecer ahí un tiempo. Los tiempos, como siempre se los digo, se los debo, pero eso lo pueden encontrar al momento que estén estudiando. ¿Ok? Pero el proceso de recirculación linfocitaria se basa en eso. Es el recorrido o digamos que ese trayecto que se genera de la célula T específica para un antígeno a lo largo de todo lo que es la red linfática que con el fin de encontrarse con lo que es su antígeno específico y por supuesto desarrollar lo que es una respuesta inmunitaria. ¿Ok? Eso sería todo por ahora. De igual manera, si tienen alguna duda, creo que Nicole se los planteó también, que si querían una reunión la semana que viene, presencial para discutir dudas y por supuesto tips, porque, bueno, les podría dar más tips, pero ya viendo la hora, seguramente están cansados, yo también. Entonces, bueno, cualquier cosa me dicen. Y si tienen alguna pregunta, para respondérselas. Pueden hacerlas por el micro o por el chat si lo prefieren y bueno, si no, estaríamos listos por hoy. Hola, buenas noches. ¿Pudieses volver a explicar la selección positiva y negativa? Es que no entendí muy bien la diferencia, cuándo es que se reconoce una y cuándo no. Ok. Lo que pasa es que, ajá, la selección positiva y negativa se divide en dos vertientes. Siempre va a ser reconocimiento de antígeno, ¿ok? A nosotros lo que nos interesa es que esa célula que se está desarrollando, primero reconozca el MHC, que como ya les mencionó Nicole, es la cédula de la célula. Nos interesa que lo reconozca. Primero que reconozca y que reconozca el propio, ¿ok? Porque si bien es la cédula de cada una de las células, también es, digamos que la cédula tuya. MHC es específico para cada persona. No hay dos MHC que sean iguales, ¿ok? Entonces, en la selección positiva, nos interesa que se reconozca. Es el primer paso. Que haya un reconocimiento de antígenos propios presentados por MHC propios. Si no existe ese reconocimiento, la célula entra en apoptosis y se elimina. Por otra parte, ya una vez que ellos, digamos que pasan ese examen, llegan a lo que es la selección negativa. En el desarrollo de la selección negativa, van a tener, ya sabemos que lo reconoce, pero ahora nos interesa es la afinidad con la que lo reconoce, sea una mayor afinidad o una menor afinidad. Si lo reconoce con una mayor afinidad, una afinidad muchísimo más grande, van a desarrollarse lo que son los procesos de hipersensibilidad o una respuesta exacerbada, que era lo que les estaba haciendo mención cuando les dije la rama de la inmunología, que no nos interesa, porque lo que va a hacer es que va a generar un daño al organismo. Entonces, esa célula se elimina. Y de igual manera, si es una respuesta que digamos que es una muy baja afinidad, estaríamos hablando entonces de que no se va a generar una respuesta en sí. Y entramos en lo que es el término de energía. La respuesta no se va a generar. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos interesa es que entre en un rango de afinidad de esa célula T con en el MHC para que sí exista el reconocimiento y a partir del reconocimiento, digamos que la respuesta inmunitaria. ¿Ok? Chévere, gracias. Chévere. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo creo que listo, entonces, podemos organizarnos para la semana que viene, avísenos cuando tienen un chancecito, que nosotros estemos en la escuela, creo que Daniel va martes y miércoles, y yo podría ir también, o sea, el miércoles no tengo clase en la escuela, pero puedo ir, o el martes que sí tengo fármaco. Entonces podemos organizar una sesión presencial para que aclaremos dudas cuando ya hayan estudiado un poquito más y también podemos practicar con preguntas de examen, a ver, eso sí les parece. Sí, un poquito la redacción, que es quizá lo más importante ahorita en inmunología, porque son exámenes de desarrollo. Creo que es su primer encuentro con exámenes de desarrollo, netamente de desarrollo. Y entonces, bueno, la redacción es importantísima.
Bueno, entonces listo, muchachos, buenas noches. Estamos pendientes, cualquier duda nos pueden escribir. Y bueno, aprovechen mucho de estudiar estos días que todavía tienen un tiempito. Sí, buenas noches. Éxito, muchachos.